En el vasto y misterioso escenario del universo, se despliega un enigma que despierta la curiosidad y la reflexión: los elegidos entre la multitud y la soledad. Este relato nos sumerge en un mundo donde la singularidad y la excepcionalidad convergen en seres extraordinarios conocidos como los elegidos. Dotados de dones sobrenaturales y una esencia única, los elegidos destacan entre la multitud con un resplandor único que los distingue. Sin embargo, paradójicamente, esta singularidad también los envuelve en una profunda soledad. Una soledad que surge no solo de su singularidad innata, sino también de la incapacidad de aquellos que los rodean para comprender su grandeza. Y antes de continuar, te invito a suscribirte y darle like para poder extraer todo el potencial que tienes en tu interior. Continuemos nuestro viaje. En este relato, exploramos los matices de la singularidad y cómo impacta en la forma en la que nos relacionamos con aquellos que son diferentes a nosotros. Nos invita a reflexionar sobre la diversidad y hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar y celebrar a aquellos que se destacan por su singularidad y excepcionalidad. Además, nos sumerge en el poder del compañerismo y la conexión humana. Aunque los elegidos enfrentan la vida en un estado de aislamiento y soledad, encuentran consuelo y fortaleza en la compañía mutua de otros como ellos. Esto nos recuerda la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, así como la capacidad transformadora de la verdadera conexión humana, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. Por último, este relato nos invita a explorar el significado del propósito y la autenticidad en nuestras vidas. A través de su búsqueda de un propósito mayor, los elegidos encuentran significado en proteger el equilibrio del mundo y en celebrar la singularidad de cada ser viviente. Nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios propósitos y cómo podemos encontrar significado en nuestras vidas al aceptar y abrazar a lo que nos hace únicos. En resumen, los elegidos se sumergen en un viaje fascinante que desafía nuestra comprensión de la vida misma, explorando temas profundos como la aceptación, la conexión humana y el significado último de nuestra existencia. A través de esta narrativa, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia singularidad y cómo podemos encontrar consuelo y propósito en medio de la multitud y la soledad. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto que ciertas personas ejercen simplemente con su presencia? ¿Has sentido cómo el ambiente se transforma al entrar en una habitación donde se encuentra uno de esos individuos? Como si fuente una corriente invisible de energía pura y vibrante fluyera desde una única fuente. Este fenómeno integrante nos lleva a explorar el enigmático mundo de los elegidos. Los elegidos son seres que, por su esencia innata, destacan entre la multitud. Rodeados de un aura de misterio, poseen atributos únicos que los hacen sobresalir tanto en el ámbito espiritual como en el humano. Son vistos frecuentemente como seres tocados por lo divino, portadores de una fuerza que desafía la comprensión ordinaria. Emiten vibraciones que resuenan con el latido primigenio del cosmos, captando la atención y dominándola por completo. Sin embargo, esta poderosa presencia no viene sin sus desafíos. Los elegidos enfrentan una dualidad en su existencia. Por un lado, son venerados y admirados por muchos. Por otro, son incomprendidos y a menudo temidos. Su camino está marcado por la soledad y los malentendidos, ya que la intensidad de su ser los aísla naturalmente de aquellos que no pueden comprenderlo o resistirlo. Es en esta soledad, no elegida pero inevitable, donde los elegidos encuentran fuerza, se convierten en faros para aquellos dispuestos a mirar más allá del brillo superficial, para aquellos valientes, suficientes que para enfrentar sus propias sombras en la luz de la verdad que los elegidos irradian. Aunque su luz interior brilla con la fuerza de un faro, paradójicamente, esta misma luz mantiene a la gente a distancia, temerosa de acercarse demasiado y ser consumida por su intensidad. Los elegidos, conscientes del poder de su presencia y de la sombra del aislamiento que proyecta, a menudo eligen la soledad como refugio. En la tranquilidad de su aislamiento, encuentran un espacio para ser verdaderamente ellos mismos, sin el temor de abrumar o dañar a los demás con la magnitud de su ser. Pero esta elección no es sin anhelo. Anhelan una conexión genuina, una interacción que trasciende la superficialidad y penetre en las profundidades de la autenticidad y la comprensión mutua. Es en la presencia de aquellos pocos capaces de sostener su mirada y no desviar la vista, donde los elegidos encuentran un consuelo temporal a su soledad. En la presencia de estas almas valientes, pueden compartir la plenitud de su ser, forjando conexiones que, aunque escasas, son increíblemente profundas y enriquecedoras.
La existencia de los elegidos se halla en un delicado equilibrio entre ser venerados y al mismo tiempo ser incomprendidos. Esta dualidad crea una complejidad en sus interacciones sociales, haciendo que su vida sea un constante tira y afloja entre el deseo de conectarse y la inevitabilidad del aislamiento. A pesar de las dificultades, los elegidos son pioneros en un mundo que a menudo teme lo desconocido, liderando con el ejemplo y mostrando que el camino hacia la autenticidad es valioso y necesario. En su solitud elegida, custodian el conocimiento de una existencia auténtica es posible, desafiando las expectativas y las limitaciones impuestas por la sociedad. Este viaje hacia el reconocimiento y la aceptación de uno mismo es desafiante, pero es también el camino hacia una existencia más plena y auténtica. Invitamos a cada individuo a explorar y valorar su propia singularidad, reconociendo que en la aceptación de nuestra singularidad encontramos la verdadera libertad y el poder de conectar genuinamente con el mundo. En un reino antiguo y olvidado por el tiempo, entre las montañas escarpadas y bosques densos, se encontraba el misterioso Valle de los Elegidos. Este valle sagrado era el hogar de seres excepcionales, conocidos como los elegidos, quienes destacaban entre la multitud no solo por su apariencia singular, sino por los dones extraordinarios que poseían. Cada elegido tenía un poder único y asombroso. Algunos tenían el don de sanar heridas con un solo toque, otros podían manipular las fuerzas de la naturaleza a su voluntad, y algunos más poseían la capacidad de leer los pensamientos de aquellos que los rodeaban. Estos dones los hacían seres venerados y respetados, pero también los separaban de la sociedad a la que pertenecían. Pero junto con estos dones venía una carga pesada. Los elegidos vivían en un constante estado de soledad, pues su presencia abrumadora asustaba a aquellos que se acercaban demasiado. A pesar de anhelar la compañía y el calor humano, estaban destinados a vagar solos por el mundo, buscando un propósito que justificara su singular existencia. En el corazón del Valle de los Elegidos vivía un joven llamado Erian. Desde temprana edad, Erian supo que era diferente a los demás. Su cabello plateado brillaba como la luna en la noche, y sus ojos azules reflejaban la sabiduría de los antiguos. Poseía el don de la empatía, que le permitía sentir las emociones de aquellos que lo rodeaban y compartir sus cargas. A pesar de su don, Erian se sentía incompleto. A menudo miraba al horizonte preguntándose si había otros como él, otros seres con quien compartir su carga y encontrar el consuelo en la compañía mutua. Pero, por más que buscara, siempre se encontraba solo, rodeado de una multitud que lo miraba con asombro, pero mantenía su distancia. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde lo alto de una colina, Erian vio una luz brillante que se acercaba desde el cielo. Intrigado, siguió la luz hasta que llegó a un claro en el bosque, donde encontró a un grupo de personas reunidas alrededor de una hoguera. Eran otros elegidos, cada uno con su propio don y su propia historia. Al principio, Erian se sintió nervioso al acercarse al grupo, pero a medida que comenzó a conversar con los demás, se dio cuenta que compartían más de lo que creía. Todos habían experimentado la soledad y el aislamiento, pero juntos encontraron el consuelo en la compañía mutua. Durante días, los elegidos compartieron historias y conocimientos, explorando los rincones más oscuros de sus propias almas y descubriendo la verdadera profundidad de su conexión. A medida que la luna ascendía en el cielo nocturno, encontraron un propósito común: proteger el equilibrio del mundo y defender su singularidad de cada ser viviente. Erian y los demás elegidos se convirtieron en los guardianes del Valle de los Elegidos, recordando a la humanidad que la verdadera grandeza reside en abrazar a lo que los hace diferentes. Aunque en sus caminos seguían siendo solitarios en muchos aspectos, encontraron consuelo en saber que nunca más estarían completamente solos mientras se tuvieran el uno al otro. Juntos, enfrentaron los desafíos del mundo, inspirando a otros a aceptar su singularidad y abrazar su verdadero potencial. Y así, el Valle de los Elegidos se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban la luz en la oscuridad, un lugar donde la singularidad era celebrada y la soledad se convertía en fortaleza. En primer lugar, nos hace cuestionar el concepto de singularidad y la forma en que nos relacionamos con aquellos que son diferentes a nosotros. Los elegidos son seres excepcionales, dotados de dones extraordinarios, pero también enfrentan la soledad y el aislamiento debido a su singularidad. Esto nos lleva a pensar en cómo valoramos la diversidad y en qué medida estamos dispuestos a aceptar a aquellos que son diferentes a nosotros. Además, el cuento nos lleva a reflexionar sobre el poder del compañerismo y la conexión humana. Aunque los elegidos viven vidas solitarias, encuentran consuelo y fortaleza en la compañía mutua de otros como ellos. Esto nos recuerda la importancia de la empatía y el apoyo mutuo en los tiempos de dificultad,
y cómo la verdadera conexión humana puede ayudarnos a superar incluso los desafíos más grandes. Por último, el cuento nos invita a considerar el significado del propósito y la autenticidad en nuestras vidas. A través de su búsqueda de un propósito mayor, los elegidos encuentran significado en proteger el equilibrio del mundo y celebrar la singularidad de cada ser viviente. Esto nos lleva a preguntarnos sobre nuestros propios propósitos y cómo podemos encontrar significado en nuestras propias vidas al aceptar y abrazar lo que nos hace únicos. En resumen, el enigma de la singularidad, elegidos entre la multitud y la soledad, nos ofrece una reflexión profunda sobre la aceptación, la conexión humana y el significado de nuestras vidas, recordándonos la importancia de valorar la diversidad y encontrar consuelo en la compañía mutua mientras buscamos nuestro propio propósito en el mundo. Además, vivimos en un mundo lleno de ruido, excesivo en los estímulos, saturado de rostros que nos rodean, hiriéndonos con su codicia y su afán por escalar en sus ambiciones, a cualquier precio. Rostros que tratan a otros seres humanos como mercancía, tanto que al final, ¿qué remedio nos queda sino que encontrarnos saciados de tal banal multitud? Hasta tal punto nos encontramos rodeados de compañía intrascendente o tóxica, que la soledad se convierte en algunos momentos en que la única alternativa que tenemos, si no queremos perder la poca cordura que nos queda, claro, ante el atronador volumen de esas personas que nos gritan, nos exigen, nos acosan, con mil estupideces innecesarias que desquician hasta que nos atrevemos a decir basta, o exigimos un poco de silencio. Antes de volvernos sordos ante tanto estímulo no deseado u hostil, no nos queda otro remedio que exiliarnos a un lugar donde la conversación entre nuestra razón y nuestro corazón destile sinceridad, y no la impostura que nos impone tanta eterna injerencia. Atosigados, la pregunta que debemos hacernos es, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en cualquier actividad social o política, ¿hasta qué punto esa multitud nos complementa y acuna o, por el contrario, nos hace sentir aún más solos o añorar la soledad como único remedio? El mayor desafío es existir. Existir es un reto, una aventura, un insólito regalo de la naturaleza que no deja de hallarse sumido en el misterio. Pues por mucho que logremos desentrañar sus causas, gracias a la racionalidad científica, persiste, implacable, el interrogante más profundo por su significado y su destino. Asistimos, en realidad, el desafío de ser libres y de orientar esa libertad hacia fines constructivos, pues, en efecto, pese a las grandes posibilidades intelectuales que hemos recibido y desarrollado, como la conciencia, la racionalidad, la fantasía y el ensueño, es incomprensible la cantidad inenarrable de barbaries, injusticias y egoísmo que existe en el mundo. El sentimiento de superioridad, la falta de solidaridad con nuestros semejantes, la agresividad, el egoísmo. Sigue siendo difícil de entender que el ser humano desperdicie tanto tiempo y tanta energía haciendo el mal, lo que nos destruye y aleja y en sí misma, en vez de usar su mente y su voluntad para fines más nobles, puros y universales. El mayor misterio es ¿para qué existir? He intentado resolverlo con la convicción, o más bien la esperanza, de que la búsqueda intelectual, la adquisición de conocimientos, la comprensión de lo que nos rodea, se alzan como verdaderas razones y estímulos para vivir. Conoce y comprende. Constituiría la máxima existencial suprema desde esta perspectiva filosófica. Sin embargo, no estoy seguro de que esta propuesta resulte enteramente satisfactoria y mitigue la angustia existencial que tantos sienten. No puedo garantizar, en suma, que refute el nihilismo. Es solo una propuesta y es precisamente en su carácter imperfecto y fragmentario donde mejor se atisba la inestimable huella de la libertad humana, porque la búsqueda de la verdad es una batalla contra el infinito. En el final de este viaje nos despedimos con una profunda reflexión sobre la aceptación, la conexión humana y el significado último de nuestra existencia. Este relato nos ha llevado a explorar las complejidades de la singularidad y cómo impacta en nuestras relaciones de los demás. Nos ha recordado la importancia de la empatía, el compañerismo y el apoyo mutuo, incluso en los momentos más solitarios y desafiantes. Además, hemos reflexionado sobre el poder transformador del propósito y la autenticidad en nuestras vidas, y cómo podemos encontrar el significado al abrazar nuestra singularidad y celebrar la diversidad que nos rodea. A través de las experiencias de los elegidos, hemos sido inspirados a buscar nuestro propio propósito y a valorar las conexiones genuinas que enriquecen nuestras vidas. Al despedirnos de esta historia, llevamos con nosotros el mensaje de que la singularidad no es una barrera, sino una fuente de poder y belleza. Nos despedimos con la esperanza de que cada uno de nosotros pueda encontrar consuelo y propósito en medio de la multitud y la soledad, y que podamos celebrar la singularidad de cada ser viviente en nuestro viaje por la vida. Que este relato nos inspire a aceptarnos a nosotros mismos y a los demás, a encontrar la luz y el significado complejo de la existencia humana.
Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo.